Dios le bendiga en este día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren bien y doy gracias al Señor que me permite una vez más poder compartir su palabra, poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y seguir juntos, ¿sí? Meditando y aprendiendo y conociendo más al Señor a través de las Escrituras. En este día me gustaría que usted me acompañara en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Cuando usted lee el libro de Corintios, seguramente lo ha leído, ¿no? Y si no lo ha leído, lo invito a que pueda leer esta carta que ha sido escrita por Pablo y dirigido a la iglesia de Corinto. Y sabe, yo leía y en lo que es mi Biblia, ¿sí? Que menciona el autor, ¿no? La fecha en que fue escrita, pero habla sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema y las palabras clave de esta carta? Y como tema central es el desarrollo de un ministerio poderoso, ¿no? A través de instrumentos débiles. Esos instrumentos somos nosotros. Y acá Pablo comienza, ¿sí? Versículos anteriores y capítulos anteriores. Él escribe como una defensa, ¿no? Del ministerio cristiano. Y en el capítulo 3, yo tengo como un título, o un subtítulo, mejor dicho, donde dice es un ministerio recomendado. Y Pablo escribe esta carta y en el versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué hermosa palabra, ¿no? Toda la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra, ¿no? Desde el Génesis, el Apocalipsis, es tan hermosa que nos enseña y nos lleva a conocer más del Señor, de nuestro Dios. Pero acá el Señor traía a mi corazón, y esto primeramente a mi vida, por supuesto, Dios hablando a mi vida y meditando en ella. Porque la palabra de Dios, cuando la leemos, pidiéndole al Espíritu Santo que traiga luz y entendimiento, ¿no? Revelación, ¿no? Que abra nuestros ojos a lo que quizás no estamos viendo, y la palabra de Dios trae eso, ¿no? Abre nuestros ojos y nos muestra y nos enseña, nos muestra nuestra condición, cómo estamos, nos muestra aquellas cosas que deben ser cambiadas, transformadas, nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Cómo debemos de caminar, de andar, nos muestra de su gracia y de su gran bondad y amor para nuestras vidas. Nos muestra que Dios está y nos habla, ¿no? Que Dios ha comenzado una obra en nuestras vidas, que la va perfeccionando día a día, ¿no? Que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, va transformando nuestra vida, nos muestra aquellas cosas que son incorrectas, que no están bien. Por eso es importante que la palabra de Dios, de poder meditar en ella día y noche, como decía el salmista, ¿no? Porque allí el Señor nos habla diariamente, en todo momento. Y Pablo, en esta carta que escribe a esta iglesia, una iglesia en la cual Dios había tenido varias dificultades, esta iglesia, pero una iglesia donde Dios había derramado mucha riqueza, ¿no? En el sentido de dones, talentos, habilidades, Dios usando esta iglesia en gran manera. Pero no me quiero ir mucho por las ramas,
Pero aquí Pablo, ¿no? Yo le puse como título cartas abiertas, porque así dice Pablo, ¿no? Que somos cartas escritas, ¿no? Por el Señor. En estos versículos podemos ver lo que somos o lo que deberíamos ser en Cristo, ¿no? Cartas que son leídas por todos los hombres, cartas vivas y testimoniales de Jesucristo aquí en la tierra. Pablo comienza en primera instancia con preguntando, ¿no? Y como diciendo, necesitamos ser recomendados, necesitan recomendación, ¿sí? Tienen necesidad, como algunos, de ser recomendados, o pueden ser ustedes, digamos, lo estoy como, ¿no? Un poquito más para poder entenderlo mejor, o ustedes mismos pueden recomendarse a sí mismos. Pablo le pregunta esto a los creyentes de Corinto, si ellos mismos podían recomendarse o necesitaban las recomendaciones de otros. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? de lo cotidiano, de la vida, cuando la gente, o muchas veces hemos buscado trabajo, ¿no? Los que han buscado trabajo, empleo, piden, ¿sí? Cartas de recomendación. De hecho, a veces en los currículos, cuando uno va a entregar, en el currículum uno pone como teléfonos de referencia, donde el nuevo jefe, ¿no? Puede llamar y bueno, ver que el anterior jefe pueda dar una recomendación, una opinión, ¿no? de esa persona. Por ahí la idea es saber cómo ha sido su conducta, su carácter, si ha sido y si es una persona responsable, ¿no? También hay personas a los que quizás nadie quiere recomendar porque no tienen un buen testimonio. Por eso que Pablo, volviendo al versículo, ¿no? Les está diciendo y les está preguntando si necesitan recomendación o si por sí mismos, sus vidas, pueden dar testimonio por sí mismos. ¿Será que necesitamos la recomendación, por ejemplo, de algún pastor, ¿no? O hermano o líder que diga que nosotros somos verdaderos creyentes, que realmente Cristo está en nuestras vidas? ¿O será que nosotros mismos, que nuestra vida, ¿sí? Podemos mostrar y pueden ver que realmente somos hijos de Dios, que hay algo diferente, hay algo que marca la diferencia en nuestras vidas? ¿Será que nuestra vida estará influenciando para bien en la sociedad, ¿no? ¿Qué leerá la gente de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos verán? ¿Cómo será que ven nuestra conducta o nuestro caminar diario en lo cotidiano, en el trabajo, en la escuela, en el estudio, no solamente dentro de la iglesia o en la iglesia, ¿no? Sino en la vida cotidiana, con la gente que nos rodeamos, que nos rodean? ¿Qué serán? ¿Qué leerán? ¿Qué verán en nosotros? ¿No? Yo meditaba en esto, ¿no? Es para pensar en el Señor y poder seguir hacia adelante buscando del Señor más y más para que Él sea reflejado en nuestras vidas, ¿no? Para que sea su amor y su gracia en nuestras vidas. Pensaba y meditaba qué leerán los demás cuando nosotros hablamos, ¿no? En nuestro hablar, en nuestra manera de vestir. ¿Qué leerán cómo nos vestimos, ¿no? Yo meditaba en esto, ¿no? Y preguntas que venían. ¿Será que estaré reflejando realmente a Cristo? ¿Será que aquellos que me ven, ¿no? ¿Verán algo diferente? Alguien totalmente diferente a la sociedad
o al mundo, ¿no? A lo que se vive hoy en día. ¿Qué lee la gente cuando me mira, cuando habla conmigo, o aquellos que nos conocían, ¿no? O nos conocieron antes de recibir a Cristo en nuestro corazón? ¿Vieron ese cambio? ¿Ven ese cambio radical en nuestra vida? Tampoco somos perfectos, ¿sí? No estoy hablando de perfección. Como dije al principio, Dios está obrando día a día en nuestras vidas y nos está transformando. Tenemos debilidades, defectos, que debemos llevarlo al Señor para que Él nos haga fuerte en nuestras debilidades, para vencer aquello que no agrada al Señor, aquella conducta que no está bien delante de Dios, quizás ese carácter, ¿sí? Que muchas veces cuesta, debe ser transformado y Dios está obrando día a día, ¿no? En la medida que nosotros le buscamos. Pero a lo que me refiero es cuando somos cartas abiertas, ¿no? ¿Será que verán que somos una nueva criatura en Cristo, que tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? Que no somos de lo que practicamos el pecado, ¿no? Hemos sido libres, de la esclavitud del pecado, separados del pecado. ¿Será que cuando nos ven, leerán y verán compasión en nuestra vida, amor, bondad, misericordia? Son todas preguntas, ¿no? Que uno cuando lee la palabra del Señor medita en ella. Uno podría preguntarse, ¿por qué nos conocerán? ¿O por qué cosas nos conocerán? ¿Cómo serán nuestras obras o nuestras acciones delante de los hombres? Y Pablo dice, ustedes son esas cartas, ¿no? Leídas y conocidas por todos los hombres. Cartas de Cristo. Es decir, lo que está escrito en nosotros, lo que el Señor ha puesto en nosotros. Somos representantes aquí en la tierra de Cristo. Somos esos embajadores, dice la palabra en 2 de Corintios 5:20, ¿no? Soldados de Cristo. Somos esa luz y la sal del mundo. Esa luz que debe alumbrar en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Uno puede ver en esta carta, ¿no? Que Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra una enseñanza muy profunda acerca de la responsabilidad que tenemos cuando nos convertimos en representantes de Cristo. Una responsabilidad en primer lugar con el Señor, ¿no? Que nos llamó, pero también con aquellos que deben recibir ese mensaje de salvación, ¿no? Jesús le daba en la palabra, podemos ver que le daba importancia y habla, ¿no? Sobre las obras y las acciones de nuestras vidas que deben de reflejar a Cristo, ¿no? Quizás podemos hablar de ciertas cosas, ¿no? Como hijo de Dios podemos tener conocimiento, ¿no? Pero nuestras obras o nuestras acciones quizás muestran lo contrario. Por eso Pablo dice que somos cartas abiertas, ¿no? Una carta es escrita por alguien y que va dirigida a otra persona. Y nuestra vida fue escrita y marcada, ¿no? Por Dios a través de la sangre de Jesucristo y transformados, ¿no? Por el Espíritu Santo día a día. Hemos sido sellados, dice la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Y uno se preguntaría, bueno, ¿para qué somos cartas abiertas, no? Esas cartas abiertas donde tiene que haber sinceridad, integridad, ¿no? ¿Para qué somos cartas abiertas? Para que hombres y mujeres, cuando nos lean, ¿no? Puedan recibir la vida de Dios, ¿no? Por nuestra conducta, por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por las obras que hacemos en el Señor Jesucristo. En Mateo 5:6
nos dice que si nuestras obras son buenas delante de los demás, entonces Dios va a ser glorificado. Digamos, somos cartas abiertas para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Sabemos que nosotros por nosotros mismos, ¿sí? No podemos hacer nada, ¿no? Por eso es que versículos más adelante dice que el Señor es quien nos capacita y nos fortalece, ¿no? Y nos da la fuerza para poder ser, como diríamos, mejores cristianos o hijos de Dios, ¿no? Para poder dar de un testimonio transparente delante del mundo. Porque todo lo que hagamos, lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que somos siempre debe ser para que Cristo sea glorificado y para dar la gloria a Dios. Por eso Pablo, ¿no? Dice, y tal confianza, versículo 4, vamos a leerlo. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo viene de Él y todo es para Él, para su gloria, ¿no? Si tenemos talento, si Dios ha derramado de sus dones, le pertenecen a Él. Y por su gracia hemos recibido de eso, para ser instrumentos, ¿no? En sus manos. Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Usar a su vida, mi vida. Pero todo proviene de Él. Si hay algo bueno, siempre digo que vean en nosotros. Debemos dar gloria a Dios, porque es Él en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Yo meditaba en esto, ¿no? ¿Qué leen los demás? ¿Qué ven los demás en mi vida? ¿Será que estoy reflejando a Cristo? ¿Será que su amor, su gracia es a través de mi vida? ¿Será que soy alguien que marco la diferencia en este mundo, en esta tierra? ¿Estoy representando a Cristo como verdaderos embajadores del Señor que debemos ser? Cartas escritas para que los demás puedan leer. Cartas de salvación, ¿sí? El Señor nos mandó y nos dio ese mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cartas de reconciliación, ¿no? De poder predicar el Evangelio, la verdad, y que personas puedan reconciliarse por medio de Jesucristo con Dios. Cartas de consuelo. Cuánta gente, ¿no? En este mundo y alrededor nuestro, personas, ¿no? que están sufriendo pérdidas, ¿no? de hijos, esposos, cuántas situaciones quizás matrimoniales, ¿no? que están pasando, y nosotros poder ser esas cartas de consuelo, ¿no? De poder dar esa palabra de consolación. Cartas del poder transformador de Dios, ¿no? De poder testificar que Dios tiene el poder para transformar, para revertir toda situación, que Él tiene poder. Por eso qué importante, y yo le invito a seguir meditando en esta palabra, porque es muy profunda, ¿sí? De poder ser esas cartas que los demás lean, que los demás puedan leer y ver la vida de Cristo en nosotros. A veces, quizás, no hablando mucho, pero nuestras obras, nuestras acciones dicen mucho. Que podamos seguir creciendo, ¿sí? En esa sabiduría que Dios derrama y Él quiere derramar en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que Jesús crecía en estatura, pero también en sabiduría y en gracia para con Dios primeramente,
pero también para con los hombres. Poder pedirle al Señor, ¿no? De esa sabiduría, de esa gracia que sea en nosotros y para poder dar de eso, para poder transmitir del Señor. Pareciera fácil, yo no digo que sea fácil. Por eso es que día a día debemos buscar al Señor, día a día debemos depender del Espíritu Santo, que día a día Él gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Él nos puede ayudar, solo Él nos puede ayudar a cambiar, a caminar y a andar como nos enseña la palabra. ¿Sí? En Él sí podemos, en Cristo podemos. Por eso le envió al Espíritu Santo, el ayudador, el que nos enseñaría todas las cosas. Y fallamos, sí, y nos equivocamos, sí, sí. No es que somos perfectos, pero sí, aquí Pablo nos enseña, y es la palabra del Señor, poder ser de testimonio, poder ser la luz de este mundo, que realmente vean algo distinto y diferente y que quieran eso que nosotros tenemos. ¿Y qué es eso? ¿O quién es esa persona, no? Que transforma, que cambia las vidas, los corazones. Es Cristo Jesús. Podré hablar de su obra, podré hablar de esa obra redentora en la cruz, de que solamente en Cristo hay salvación por medio de la fe, que solamente en Cristo hay paz, que solamente en Cristo hay abundancia de todo lo que nuestra alma, nuestra vida necesita. Pero no solamente el poder hablar, sino que nuestra vida realmente pueda reflejar al Señor. Y esto es con la ayuda del Espíritu Santo, día a día, en la búsqueda íntima y diaria que tengamos con Cristo. Que el Señor nos ayude y como le dije, le invito a seguir meditando en su palabra y a día crecer en el conocimiento de Jesucristo, para su gloria y para su honra. Que Dios le bendiga grandemente. Hacemos una breve oración, dando gracias a Dios por esta palabra y por todo lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque he podido compartir en primer lugar tu palabra. Gracias por este privilegio que me has dado. Gracias por la vida de cada hermano y de cada oyente que está escuchando esta meditación, esta enseñanza. Señor, como dice tu palabra aquí, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a poder ser esas cartas abiertas de testimonio, de tu poder, de tu gran amor y bondad que se puedan reflejar en nuestra vida. Queremos ser esas cartas de Cristo, esa carta de Cristo. Hemos sido sellados por tu Espíritu Santo, hemos sido lavados por tu sangre preciosa, Señor, y queremos testificar de ti. Queremos y anhelamos en nuestro corazón que vidas puedan leer y verte a ti a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, día a día. Tú has comenzado esa obra tan hermosa que la perfeccionas día a día para poder ser semejantes a ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada hermano. Yo los bendigo en este día, Señor. Padre, que sean prosperados, que tú suplas toda necesidad, que tú fortalezcas, que tú levantes en este día aquel que está cansado, aquel que se siente débil, Señor, que tú le des nuevas fuerzas en este día, Padre, y que tu palabra siga obrando y siga siendo revelada en cada corazón. Te doy gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Y gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos, un abrazo grande y será hasta la próxima si Dios quiere.